pasamos al análisis del tema. Lo hacemos con la colaboración de Luis Adrián Muñiz Muñiz, subdirector de Análisis Económico en Vector Casa de Bolsa. ¿Cómo estás, Luis Adrián? Gracias por el espacio. Bienvenido. Gracias a ti por la invitación, Víctor. Gracias. ¿Qué lectura tienes del reporte de inflación de febrero, que en el índice general tiene un repunte, como se anticipaba, pero se mantiene estable en el componente subyacente? Sí, mira, yo creo que lo más importante del reporte de hoy es lo que comentas, ¿no? O sea, que la inflación subyacente, pues básicamente no se incrementó en términos anuales, ¿no? Se mantuvo muy similar a lo que se observó en el mes anterior. Y un poco lo relevante aquí es cuál es la perspectiva. Y la perspectiva es a la baja. De hecho, digamos, las cifras de crecimiento económico que hemos visto en los últimos meses nos sugieren que en adelante deberíamos de ver menores presiones de demanda y que por lo tanto los riesgos inflacionarios que aún existen deberían de irse mitigando gradualmente. Y en esa medida, pues es la medida en la que la inflación va a ir cediendo, particularmente en la primera parte del año, ¿no? Una parte de la discusión entre analistas en meses recientes era que el potencial para reducciones adicionales en la inflación de mercancías hacia adelante pudiera estar limitado, y parece que se confirma esa idea, ¿no? Sí, de hecho, mercancías tocó hace poco mínimos pues, históricos en términos de inflación anual y en efecto, pues la perspectiva es que se acelere. De hecho, es lo que hemos estado viendo en las últimas quincenas. Ahora, el punto no es tanto ese tema de mercancías porque efectivamente va a crecer. El punto es que ese crecimiento se empalme con una desaceleración de servicios, de tal manera que el efecto neto de alza en mercancías y disminución en servicios haga que la inflación subyacente no se acelere demasiado y que más bien se mantenga con esta tendencia a la baja. Esa es la clave y de hecho ese es uno de los elementos que el Banco Central ha comentado en diferentes ocasiones, ¿no? El hecho de que servicios ha bajado, pero le gustaría que baje con un poquito más de decisión, porque justamente ese es el requisito importante antes de que mercancías se acelere más. Sí, de hecho la inflación de servicios continúa elevada, si bien se ha mantenido por debajo de 5% en los últimos meses. Sí, y de hecho en las cifras de hoy en la mañana se vio una pequeña desaceleración. Entonces, esa es una buena noticia. Sí nos gustaría ver inflaciones anuales de servicio que vayan descendiendo un poquito más rápido, pero digamos, al menos hasta el momento, la dirección es la correcta. E insisto, la perspectiva de que la economía en México siga débil va a hacer que esas presiones de alguna manera se vayan moderando y que los riesgos se acoten. Entonces, el menor crecimiento económico, como perfila este año, ayudará a que la inflación anual se modere algo más en el panorama inflacionario. Sí, definitivamente. Acuérdate que, digamos, el componente de inflación que más le importa al Banco Central es la inflación subyacente. Y dentro de ella está mercancías y servicios es uno de los indicadores más importantes de inflación interna. En la medida en la que en la que el crecimiento económico, perdón, continúe moderándose, va a ser la medida en la que este tipo de precios también se van a ir pues acotando, van a irse desacelerando gradualmente. Ahorita estamos, digamos, en el borde de la recesión en términos de crecimiento económico en México. Si viniera algún choque contemporáneo a lo largo del primer trimestre del 25, pues sin duda alguna caeríamos en recesión. Ahorita tenemos todo el ruido de la guerra comercial con los Estados Unidos de la potencial guerra comercial con Estados Unidos y creo que sí podríamos estar en la rayita de caer en recesión durante este inicio de 2025. Va a ser muy relevante qué es lo que suceda con las tarifas recíprocas, pero ciertamente, digamos, al margen de si el término correcto es recesión o no recesión, lo que es un hecho es que la economía mexicana está pasando por un periodo de desaceleración muy profundo que nos va a ayudar en la parte inflacionaria. ¿Cuáles son los riesgos para la inflación ante la posibilidad de que aún puedan implementarse aranceles contra México por parte de Donald Trump? Mira, sería un factor de riesgo por ambos lados, ¿no? Por un lado, digamos, si se ponen tarifas por parte de Estados Unidos a México y México responde, pudiera haber algún elemento de presión para la inflación, pero francamente no creo que vaya a ser un elemento muy significativo. Por el otro lado, cuando nos impongan aranceles, que es muy probable que lo van a imponer en esta lógica de aranceles recíprocos, pues entonces en realidad el efecto sería un poquito a la baja, en el sentido de que pues vamos a tener una presión de demanda un tanto
pues más débil, digámoslo, ¿no? Habría que ver todavía los efectos de segundo orden y eso es importante ver ya en el detalle. Si tuviésemos algún escenario en el que algún bien intermedio fuera grabado, ahí podríamos ver un efecto de segundo orden sobre el precio final, pero va a depender de la magnitud de la tarifa, de la duración de la tarifa y también de la demanda del producto, ¿no? Hay algunos productos que son muy inelásticos, en ese sentido, los choques que enfrenta el productor no necesariamente los traslada de manera completa al consumidor y hay otros en donde sí. Entonces, digamos, todavía hay muchas preguntas en el aire, pero creo que en general, si vemos una guerra comercial o un efecto en contra sobre nuestro comercio, el efecto que podría prevalecer es el de baja por un menor crecimiento económico. Ya. Déjame cambiar el tema porque hoy Rogelio Ramírez de la O presentó su renuncia como secretario de Hacienda. Tenía 5 meses en el cargo de esta administración. ¿Cómo interpretar su salida en un año para el que se anticipa un escenario de consolidación fiscal en el país? Mira, yo creo que lo primero que valdría la pena comentar es que no es algo que sorprenda al mercado, ¿no? Digamos, es una noticia que había rondando el mercado desde hace bastante tiempo. Desde antes de que terminara la administración del expresidente López Obrador, ya había estos rumores. Él mismo ya había comentado que probablemente pudiera ya ser el cierre de su ciclo. Sin embargo, optó por mantenerse en el puesto al inicio de la administración de la actual presidenta, y yo creo que en general es algo que no nos sorprende, ¿no? Digamos, ya es algo que se había de alguna manera comentado. Ahora, lo relevante aquí es quién va a quedar. Parece que va a ser Edgar Amador. Y el otro tema es, como tú comentas, la coyuntura es relevante por el tema de la consolidación fiscal que se tiene que hacer este año. Lo único que sabemos hasta ahora son las cifras de enero y podemos decir que la señal es muy positiva. Es decir, sí pareciera que la Secretaría de Hacienda va muy en serio con ese tema. Las cifras de enero mostraron un recorte al gasto muy significativo, llevando el déficit a un nivel muy por debajo del que se había programado para el mes. Eso no nos dice toda la historia, pero nos da una idea de cómo de qué es lo que está detrás de la idea de la Secretaría de Hacienda. Todo parece indicar que sí va a haber un proceso de conciliación muy importante a lo largo de este año, y que la Secretaría de Hacienda va a lograr disminuir el déficit en 2025. Ahora, esto tiene implicaciones duales, ¿no? Uno, te fortalece la parte de la calificación crediticia, pero el otro es el efecto en contra sobre el crecimiento económico, ¿no? Ya. Entre la amenaza de aranceles y el riesgo de entrar en recesión, ¿cuáles son los retos de quien será el nuevo secretario de Hacienda, Edgar Amador? Mira, yo creo que la Secretaría de Hacienda aquí tiene un papel importante en términos de garantizar el fundamento económico de la parte de la economía, de la política fiscal. Digamos, la Secretaría de Hacienda debe de asegurarse de que efectivamente el déficit va a disminuir y que lo va a hacer con el menor costo posible, ¿no? En ese sentido, digamos, si las cifras de enero se replican en los siguientes meses y seguimos observando una disminución del déficit, pues creo que la Secretaría de Hacienda estaría haciendo su trabajo por el lado de la parte fiscal, de garantizar la calificación crediticia, porque acuérdate que el impacto sobre el crecimiento económico no solamente, digamos, se acota a la economía real, sino también el tema de la calificación crediticia podría estar, pues digamos, un poquito en duda. Una de las variables que las agencias calificadoras toman y que es muy relevante para su decisión es justamente el crecimiento económico, porque al final de cuentas eso te da una idea de la capacidad de pago que tiene la economía. Entonces, creo que eso es un poco lo que está detrás de lo que vimos en enero, el recorte tan agresivo del gasto, y es una señal de que la Secretaría de Hacienda está comprometida con esa disminución del déficit y que al parecer va a hacer todo lo que está en sus manos para poder llegar a un déficit inferior al observado el año pasado y más acorde a lo que nos presentó en el paquete económico de este año, ¿no? De acuerdo. Luis Adrián Muñiz, su director de análisis económico en Vector Casa de Bolsa. Muchas gracias por permitirnos conocer tu análisis sobre estos temas. Que tengas un buen fin de semana. Saludos. Muchas gracias a ti, Víctor. Hasta luego. Gracias. Cifras del INEGI.